Bueno, entonces he querido tomar este tiempo pues iba a hacerlo en el servicio, pero pues la idea es que lo podamos aplicar aquí en la escuela dominical. Una de las preguntas que comúnmente la gente se hace o que me han hecho a mí es ¿cómo puedo hacer un devocional? ¿Sí? Y lo que quiero darles es una guía. ¿Ok? Esto, o sea, devocionales hay muchos que ustedes pueden encontrar en YouTube, cualquier cantidad, cualquier forma. Hay pastores que lo dirigen de una forma, hay pastores que lo dirigen de otra forma, pero pues esta es una forma que a mí me ha parecido práctica, que creo que me ayuda, que es muy sencilla y que pues espero pueda entender y hacer lo que es un devocional. Entonces, eh, algunas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un devocional. Estas son algunas recomendaciones, tips o consejos que yo les daría si ustedes quieren hacer un devocional. Ahora, lo vamos a hablar en el servicio, hace parte de una de las disciplinas del creyente es esta, hacer un devocional. ¿Sí? Pero mucha gente no sabe. Mucha gente lee la Biblia en un año y al final termina igual. O mucha gente lee un libro de la Biblia y ya. ¿Sí? Pero no, la idea es que cada uno de ustedes, junto conmigo, cada persona que escuche este audio o vea este video, pues pueda tener una noción de cómo nutrirse de la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante saber cómo nutrirnos. Y la mayoría de personas dentro de la iglesia esto no se les enseña. ¿Sí? Damos por hecho que cada quien va a leer su Biblia, hace su devocional como cree y vuelve. Entonces, algunos consejos que yo te doy es que escojas un lugar adecuado para tener un devocional. O sea, es importante que tú tengas un lugar para hacer un devocional. Quizás a ustedes, algunos de ustedes, no se les facilita, pero es importante tenerlo. ¿Sí? Yo conozco personas que hacen su devocional dentro del armario. ¿Sí? Ahí adecuan un lugar o un espacio pequeño, pero no busques un lugar que frecuente. O sea, no te vas a encerrar en el baño a las 6 de la mañana cuando todo el mundo está corriendo para el colegio y todo eso. Pues busca un lugar que sea iluminado, aireado, adecuado y que te ayude a ti. ¿Ok? Ese es un consejo que les doy. Otro es que tengan a la mano un cuaderno, ¿sí? Que tengan a la mano un cuaderno. Por eso hoy les pedí que trajeran un cuaderno, un bloc de notas, un post-it, algo para anotar, ¿sí? ¿Por qué no celular? Ahorita les voy a decir por qué no celular. Siempre es importante anotar y lo que uno anota pues se le queda. Entonces es importante poder anotar lo que Dios le va mostrando a uno en un devocional. ¿Sí? Es como, hace años, es como un diario, ¿no? Es un diario donde tú anotas lo que Dios te está enseñando. ¿Qué más les aconsejo? Evite las distracciones que hagan perder la oportunidad de estar con Dios. O sea, vivimos en un mundo que nos distrae todo el tiempo. Por eso te digo que si llevas tu celular a hacer un devocional, pues adivina dónde vas a terminar el resto del tiempo. ¿Sí? Entonces es importante que tengas una Biblia que puedas rayar. ¿Sí? Entonces, cómprate una Biblia que puedas rayar si no quieres rayar la que tienes, porque de eso se trata esto, de que puedas rayar, que puedas recordar. Entonces, si llevas un celular con el propósito de leer la Biblia, pues reitero, cualquier ringtone, cualquier noticia que llegue, cualquier notificación, pues te va a distraer. Ahora, no busques un lugar donde haya harto ruido, donde personas entran. Si tú eres padre de familia, yo te aconsejo que tú hables con tus hijos, con tu esposo, con tu familia y le digas, de esta hora a esta hora estoy en el devocional. No tengo tiempo para nada más. Porque es nuestro tiempo con Dios. Y si nosotros no hacemos respetar nuestro tiempo con Dios, pues realmente la gente no va a saber. Y de pronto no es que quieran interrumpir, sino que no sabe. Yo tuve un hermano en la fe, un pastor amigo, y cuando yo lo iba a visitar me tocaba sentarme en la sala porque él hacía su devocional de 11 a 12. Y ni siquiera su esposa se atrevía a interrumpirlo. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos respetar otros espacios, ¿sí? Que para nosotros son importantes, debemos hacer respetar nuestro tiempo y por eso es importante que se eviten las distracciones. ¿Qué más les aconsejo? Les aconsejo que busquen la mejor hora del día para hacer el devocional.
O sea, cada uno de ustedes sabe en qué momento del día es más activo, ¿sí? Hay gente que, como yo, nos gusta hacer nocturnos. O hay gente que en realidad no le cuesta madrugar. Hay gente que a las 3 de la mañana no tiene ningún problema. Hay gente que tiene tiempo al mediodía. Entonces tú debes apartar un tiempo, o sea, que tú sepas que ese tiempo no te va a quitar, o sea, va a ser el tiempo donde tú vas a poder dedicarte a hacer un devocional. Tú eres el que tiene que determinar si lo vas a hacer en una hora, media hora, no sé, porque es tu tiempo personal con Dios. Así como tú te sacas tiempo para almorzar, desayunar o comer, ¿sí? Y que estás comiendo mirando el celular, pero es el punto, o sea, es un tiempo para Dios. Tú eres el que tienes que determinar en tu agenda de 24 horas cuándo lo vas a hacer. Ahora no pongas un horario que tú sabes que no lo vas a hacer. O sea, tú dices a las 5 de la mañana y te levantas a las 6 corriendo para tu trabajo, pues no, porque después, ¿qué va a pasar? Que al cabo de una semana vas a decir, no, yo ya no hago eso. Y esto es una disciplina, ¿ok? ¿Qué más te aconsejo? Te aconsejo que busques un compañero de oración que te pida cuentas. ¿Por qué es importante tener un compañero de devocional, un compañero de oración? Porque es que cuando uno no rinde cuentas, uno sencillamente se da al relajo, ¿sí? Entonces, yo necesito tener a alguien, y ahorita al final espero que alcancemos a hacer un ejercicio, y que sea un hombre con hombre y una mujer con una mujer, ¿ok? ¿Por qué no aconsejo, oígase bien, por qué no aconsejo que hagan el devocional en pareja dentro de un matrimonio? Porque a veces uno con su pareja, bueno, yo no soy casado, pero tiende a ser condescendiente, ¿sí? En cambio, una persona de afuera, un amigo que me pida mis cuentas, me va a hacer a mí, me va a exigir, ¿ok? Ahora, estoy diciendo que no se puede hacer en pareja, claro que se puede hacer, pero es que al ser un devocional algo personal, lo que Dios te va a decir a ti, no se lo va a decir a tu esposa. Y lo que Dios le va a decir a tu esposa, quizás no te lo va a decir a ti, ¿ok? Pues por eso es importante tener un compañero. Si tú haces un devocional, es importante que tú compartas lo que Dios te está mostrando. Y la mejor forma de compartirlo, pues, es charlando con alguien, ¿ok? Pues eso. ¿Qué más les aconsejo? Pues es importante orar. Orar. Para empezar un devocional necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder entender su palabra, ¿sí? Entonces, solamente el Espíritu Santo sabe la necesidad que hay en mi corazón y sabe a través de... Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Entonces, si tú necesitas escuchar a Dios, a veces yo he encontrado pasajes que cobran la relevancia porque el Espíritu Santo me los muestra de una manera que yo no los había visto y me ayuda a entenderlos de una manera que yo no los había entendido. Entonces, por eso es importante la oración. ¿Y saben cuál es nuestro mayor error? Que a veces abrimos la Biblia sin ni siquiera orar. Quiero leer la Biblia, entonces la abro y me pongo a leer. Y pues hay una hermosa frase que dice que la Biblia es el único libro que cuando la abrimos su autor está presente. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esto. Parte de esto pues lo voy a complementar en la charla que vamos a estar hablando hoy. Pero sí es importante que seamos conscientes de que el Espíritu Santo está presente cada vez que abrimos la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos escoger una porción de la Escritura sobre la cual vas a hacer tu devocional. Entonces, tú puedes escoger un versículo. Tú puedes hacer toda la semana Juan 3:16. Dios te puede mostrar Juan 3:16 de diferentes maneras. Tú puedes escoger un versículo y hacer el devocional sobre el versículo, ¿sí? Puedes tomar un capítulo. Una ventaja que tenemos con la Biblia escrita es que si ustedes miran sus Biblias, la Biblia está como descrita por temas, ¿sí? Y tiene unos títulos. Esos títulos no son inspirados, pero pues nos ayudan a ubicarnos dentro de un texto para poder hacer el devocional de ese texto. ¿Ok? Entonces tú puedes escoger. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer un devocional de libros completos de la Biblia. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo quiero saber qué dice Efesios. Pues haces un devocional de Efesios. Yo quiero saber qué dice Proverbios. Haces un devocional de Proverbios, el que tú quieras. Mi consejo es que tú hagas un devocional por libro.
¿Por qué? Porque te va a ayudar a entender mucho mejor un libro, ¿sí? Cuando tú leas Primera Corintios, pues vas a entender un poco mejor de qué habla Primera Corintios. O cuando haces el libro de Efesios, aún el de Apocalipsis, y aún el libro más ladrilludo que es Números, que son cronologías y cronologías y cronologías. Pues Dios tiene algo, por algo Dios las puso ahí. Un día me preguntaron, ¿y para qué Dios pondría las cronologías? La persona me preguntó, dijo, ¿será que necesito leer las cronologías? Y yo le dije, por algo Dios las puso ahí. Dios quería mostrarnos algo. ¿Ok? Entonces, es importante, por eso te digo, puedes hacer los versículos, capítulos, tú eres el que toma la decisión. Entonces, puedes también hacer un devocional sobre un tema específico. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? ¿Sí? Un libro bastante interesante en cuanto a la temática es Proverbios. Proverbios habla de diferente cantidad de temas. Habla de disciplina a los hijos, habla del amor a la mujer, habla de nuestra relación con el vino, habla del manejo del dinero. O sea, Proverbios es un libro espectacular si quieres hacer por temas. Igual reitero, puedes hacerlo por un libro o puedes hacer un personaje bíblico. Quizás tú quieras hacer un devocional sobre Pablo. ¿Sí? Entonces tomas algo que se llama una concordancia que hoy en día se encuentra en internet, y lo que haces es que buscas versículos que hablan de Pablo. Ya, historias de Pablo. Y comienzas a hacer un devocional sobre la vida de Pablo. O la vida del rey David, o la vida de Abraham, o el personaje que tú quieras o te llame la atención. Eso ya es tu decisión. También lo puedes, como les dije ahorita, lo puedes hacer un versículo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, pues sigamos. Entonces, un devocional no es un estudio profundo de las escrituras, o sea, no es que vamos a entrar a escarbar y sacar, pero es un tiempo, es tomar un tiempo del día para tener intimidad con Dios a través de la verdad de su palabra, o sea, es un tiempo de intimidad, ¿sí? Y a veces nos podemos enredar porque principalmente la Biblia Reina Valera tiene palabras que a veces son difíciles de entender. ¿Mm? Entonces yo te animo, y hoy en internet nos ayuda a poder entender palabras si tú buscas diferentes versiones, ¿sí? Entonces, si tú quieres, para mí, una buena versión para hacer un devocional es la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? La nueva versión internacional, que es una Biblia que es de lenguaje más sencillo. O si se te complica, pues es eso. Entonces, si encuentras un versículo o un pasaje que te es difícil de entender, entonces, pues yo te animo a que busques otra versión de la Biblia. La Biblia Dios habla hoy también es una buena versión. Entonces, si tú entras a una página que se llama Bible Gateway, que ahí está en internet, y ahí hay una parte donde uno le coloca diferentes versiones, salen 30 versiones de ese versículo. Entonces, y hay una aplicación que se llama YouVersion, que también tiene diferentes versiones. Entonces, no tenemos excusa para no entender. Entonces, quiero ser enfático en que esto no es un devocional, no es un estudio profundo de las Escrituras, sino es mi tiempo con Dios para entender a través de la palabra. Recuerden que cuando oramos, nosotros le estamos hablando a Dios. Cuando leemos la palabra, es Dios hablándonos a nosotros. Y muchas veces Dios tiene cosas que decirnos, pero debido a que estamos bastante ocupados o en otras cosas, no prestamos atención. Y luego Dios tiene que usar otras formas, otros mensajes para decirnos, yo ya te lo había dicho. ¿Ok? Entonces, reitero, no es un estudio profundo de la Biblia. ¿Ok? Hay tres cosas que necesitamos tener en cuenta en un devocional. La primera es una observación. ¿Qué dice Dios en su palabra? Esa es la primera parte. Entonces, reitero, este solamente es un bosquejo de un devocional que a mí me es funcional. Si tú tienes otro y a ti te sirve, dale. O sea, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? O sea, tú eres autónomo en tu relación con Dios. Entonces, la primera es la observación. En la observación es qué dice Dios de su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte del devocional. ¿Qué dice Dios en su palabra? La segunda parte es la interpretación. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Sí? Esa es la segunda parte. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? Porque Dios quiere que yo entienda algo. ¿Sí?
Y está una tercera parte que es la aplicación. ¿Qué espera Dios que yo haga? O sea, la palabra de Dios es práctica, no es un libro muerto, ¿sí? Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y 2 Timoteo 3:16 dice que toda la palabra de Dios toda la palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, útil. Por ende, la Biblia no es un libro cualquiera, sino es un libro práctico. Entonces, es esto. ¿Cuál es la primera? Sin leer aquí. Observación. La segunda y la tercera. Ok, cierren los ojos y díganmelas otra vez. La primera, la segunda y la tercera. Listo. Esas son las tres partes. O sea, no hay que inventarse la rueda. Es sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a compartirles un devocional pequeñito con base al Salmo 23 del 1 al 3. ¿Sí? Voy a mostrarles un salmo, un devocional hecho en una porción pequeña de uno de los pasajes más conocidos, que es el Salmo 23. Entonces, pero no vamos a usar todo el Salmo, sino una pequeña porción, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice el Salmo 23 del 1 al 3? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Ok? Entonces, yo he decidido hacer un devocional ahí. Entonces, empecemos con la observación. ¿Qué dice Dios en su palabra? En esta primera parte, yo voy a anotar lo que la Biblia dice, ¿sí? No lo que yo quiero que la Biblia dice. Entonces, ¿qué anotaciones saqué yo? Anoto todo lo que dice el texto bíblico que escogí en mis propias palabras. No es volver a escribir el texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el texto? Dice que yo tengo una relación con Dios como un pastor con su oveja, ¿es verdad? Ok. Dice que estando con Dios no tengo necesidad de nada más, ¿es verdad? Solo en Dios puedo encontrar la fortaleza que necesita mi alma, ¿es verdad? O sea, ¿eso lo dice el texto? No, pero eso lo dice, o sea, no en mis palabras, pero es la esencia del texto. Porque eso dice el Salmo 23 del 1 al 3, ¿sí o no? Que él dice que confortará mi alma, ¿sí o no? Ok, Dios me guía por el camino correcto por amor a sí mismo. Eso dice el Salmo. Me guiarás por sendas de justicia, ¿sí o no? Dios siempre buscará lo mejor para mí. ¿Sí dice eso el texto? Dice que en verdes y delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más dice? Como la oveja depende del pastor, así debo depender de Dios. ¿Lo dice el texto? Cuando yo digo el Señor es mi pastor, yo dependo del pastor. ¿Sí o no? Entonces hay una dependencia. ¿Qué más dice? Solo Dios puede calmar mi sed. ¿Sí o no? ¿Lo dice el Salmo? Junto a aguas de reposo me pastorearás. Solo Dios me dará descanso. ¿Sí lo dice o no lo dice? Sí. Dios es mi guía en todo momento. Me guiarás por sendas de justicia. O sea, esta es la parte donde tú anotas todo lo que tú ves. O sea, ahí dice que Dios es amor. ¿Sí o no? No, no dice que Dios es amor. Dice que Dios es mi pastor. Entonces yo anoto, Dios me cuida como un buen pastor porque me ama. O sea, todas las anotaciones que yo hago tienen y que ver y van ligadas al texto. ¿Me hago entender? Esta es la parte, a ver, esta es una parte importante. Por eso es importante que entiendan que todas las anotaciones que yo hago no son lo que yo creo, es lo que dice el texto en mis propias palabras. ¿Sí me hago entender? Ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Sí o no? No, no lo dice. ¿Ok? Entonces, todas las anotaciones que yo hago son referencias. Bueno, sigamos. Entonces, pasemos a la interpretación. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? Bueno, no sé por qué queda amontonado, pero ahí va. Entonces,
La primera pregunta que yo debo hacerle al texto es algo por lo cual debo adorar a Dios. ¿Qué me guía este texto que acabo de leer a adorar a Dios? Yo anoté, Señor, quiero adorarte porque como el buen pastor cuida de sus ovejas, así también tú cuidas de mí en todo momento. Tu soberanía y bondad siempre tienen lo mejor para mí. Esa es mi adoración para Dios. Tú puedes escribir lo que tú consideras que es tu adoración. Ahora, recuerde, adorar es reconocer quién es Dios de acuerdo a sus atributos, su santidad, su poder. Es lo que me lleva a humillarme y postrarme en total reverencia y admiración ante un Dios santo. O sea, la adoración me tiene que llevar a mí a entender quién es Dios y quién soy yo. Y por eso Jesús dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, lo primero, en este texto que yo acabo de leer, ¿qué me está guiando Dios a adorarle? ¿Qué atributos hay de él? ¿Qué atributos hay de Jesús? ¿Qué atributos hay del Espíritu Santo que yo puedo reconocer a él que Dios es? ¿Listo? Entonces, una primera pregunta es algo por lo cual debo adorar a Dios. ¿Listo? Segundo, algo por lo cual debo dar gracias. De acuerdo a ese texto, algo por lo cual yo debo dar gracias. Yo anoté lo siguiente, dice, Señor, yo te quiero dar gracias porque en los momentos donde me siento perdido, tú me guías y me fortaleces. ¿Qué más le dije, Señor? Gracias porque siento tu cuidado cada día a pesar de las dificultades. Gracias porque entiendo que tú sabes dónde puedo encontrar paz. Eso es lo que dice el Salmo 23 del 1 al 3 para mí. Y yo le agradezco a Dios por ser mi pastor. ¿Ok? Entonces, la gratitud es el resultado de un corazón rendido a Dios por sus bendiciones y su provisión. El apóstol Pablo dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, primero, ¿por qué debo adorar a Dios? Segundo, ¿por qué debo darle gracias? ¿Listo? Una tercera pregunta, ¿algún pecado que debo confesar recuerden que la palabra de Dios es un espejo. Entonces, Dios me quiere mostrar mi pecado. Entonces, yo tengo que pensar qué pecado me está queriendo mostrar Dios que yo debo reconocer. Entonces, Señor, te pido perdón porque muchas veces solo quiero hacer las cosas a mi manera sin depender o esperar en ti como la oveja depende del pastor. Me cuesta creer que tú, Señor, puedas proveerme y darme la fortaleza que necesito. Entonces, no confío en Dios y pues este salmo me dice que yo debo confiar y depender en Dios. Y yo no dependo. La confesión me ayuda a reconocer mi necesidad de Dios, ser consciente de mis pecados y poder restablecer mi relación con Dios. Recuerden que a Dios le interesa que mi relación se restablezca y cómo se restablece a través de mi confesión. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, ¿algún pecado que debo confesar? ¿Sí? Una siguiente, algo por lo cual pedir. Miren que he colocado pedir al final. ¿Y qué hacemos nosotros cuando oramos? Primero pedimos. Y luego, ay, Señor, gracias. Entonces, pedir. Algo por lo cual debo pedir, ¿sí? Entonces, yo digo, Dios mío, te pido que me ayudes a descansar en tu fidelidad y misericordia como una oveja que depende del pastor, que la cuida y vela por ella todo el tiempo. Señor, te pido que me ayudes a entender que si hay algo que no he recibido aún de parte tuya, es porque sé que como el buen pastor que eres, me llevarás a ver despastos y me darás descanso en su momento. Esa es mi petición, que yo pueda aprender a depender de Dios como la oveja depende, o pueda confiar en Dios como la oveja confía. Entonces, nuestras peticiones deben ir enfocadas de acuerdo a la voluntad y propósitos divinos, no conforme a nuestros deseos. Cuando yo hago un devocional, me ayuda a que mis peticiones dejen de enfocarse en mí y se enfoquen en quién, en Él, porque es su voluntad. ¿Ok? Entonces, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, la mejor forma de saber la voluntad de Dios es leer su palabra. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Clara? Listo. Entonces, pasamos a la última parte que es la aplicación. ¿Qué espera Dios que yo haga? ¿Sí?
¿Qué espera Dios que yo haga? No sé por qué se desordena, pero bueno. Entonces, la palabra de Dios me tiene a mí que llevar a tomar una acción. No puedo pensar que solamente puedo leer la Biblia y no. Entonces, algo que Dios espera que yo haga o cambie en mi vida, frente a lo que acabo de leer, ¿qué es lo que Dios espera que yo haga o que cambie? ¿Sí? Entonces, Dios espera que deje de andar buscando mis propias soluciones y que dependa del 100% de Él, por lo cual no debo desesperarme y saber que como el buen pastor cuida las ovejas, Él cuidará de mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejar de andar buscando mis propias soluciones. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera, que yo dependa en Él y comience en Él. Dios espera que hagamos algo cada vez que Él nos habla a través de su palabra. La meditación debe producir una acción. O sea, si tú lees la Biblia y eso no te está llevando a actuar, es que la estás leyendo mal. Porque la Biblia me tiene que llevar a mí a tomar una acción. Por eso la Biblia no es un libro muerto. ¿Ok? Entonces, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces, no debemos ser oidores, sino hacedores. Entonces, el propósito del devocional no es que tú solamente te llenes de conocimiento, sino que en verdad comiences a sacar principios y verdades de la palabra de Dios que deben ser una prioridad en tu vida. ¿Sí? Entonces, un principio para mí es no mentir. Ese es un principio para mí. ¿Que miento? A veces se me sale. Pero es un principio. ¿Sí me hago entender? Un principio para mí es que yo no participo en rifas. Ese es un principio para mí. ¿De dónde lo dice? En la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Un principio es que yo debo ser testimonio a otros que no conocen el evangelio. Entonces, cuando yo tengo principios en mi vida y vivo mi vida por principios que están establecidos en la palabra de Dios, es que mi vida cobra relevancia y comienzo a ser sal y luz. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Y pues terminamos nuestro tiempo devocional en oración. ¿Ok? Oramos. Señor, gracias. Gracias por saber que eres nuestro pastor, que cuidas de nosotros y que tú eres un Dios fiel. Gracias por enseñarme que no debo buscar mis propias soluciones, sino depender de ti como una oveja depende de su pastor, y un pastor que cuida a su oveja, pues también cuidará de mí. Te doy infinito respeto por lo que tú haces en mi vida y me hablas en tu palabra. Amén. Listo. Ahí hicimos un devocional. ¿Fácil o difícil? Fácil para el que sabe. El punto, a ver, el punto es que esta es una de las disciplinas que necesitamos nosotros. Vea, eh, entonces, ya sabes cómo hacer un devocional, entonces manos a la obra. Quiero animarlos rápidamente a que junten por parejas, hombres, mujeres, rápido, ahí, rápido, ya que no tenemos sino 10 minutos. Y quiero que mediten en este pasaje, Filipenses 4, 6 al 7. Rápido, porque solo tenemos 10 minutos. Filipenses, aquí están en la presentación, Filipenses 4, 6 al 7. Ahí está. Sé que va a ser rápido, pero pues bueno, les va a ayudar. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Listo? Y ahí están las preguntas. Este es un devocional rápido, 10 minutos, hasta donde alcancen, no importa. Rápido. Pregunta, ¿qué les faltó en su devocional? Orar. Ay, no, no importa. Orar antes de empezar tu devocional.
no oramos. ¿Ok? Entonces, no descuidemos la oración, porque es que la oración es decirle al Espíritu Santo que me muestre lo que yo necesito entender. Listo. ¿Quién nos quiere compartir algo que aprendió en el devocional? Alguien que nos comparta. Tenemos 5 minutos. Alguien que nos comparta algo que aprendió en el devocional. Pregunta, ¿la preocupación es pecado de acuerdo a ese versículo? ¿Sí o no? Porque ahí está diciendo, por nada estén angustiados, afanados. Entonces, cuando me angustio, ¿estoy pecando? Sí, porque estoy dejando de confiar ¿en quién? En Dios. ¿Qué principio saco de ahí? Un principio que ustedes dijeran, este va a ser mi principio. En una frase, un principio. Un principio agradecer ¿en qué? En cualquier circunstancia. Bueno, listo. Un principio que ustedes dicen, este va a ser mi principio, Andrea. Recuerden que un principio es algo que no cambia, es algo que es fijo. Es un principio para ti. Orar más. O sea, cuando estoy preocupado, entonces, ¿qué más debo hacer? ¿Cuál va a ser mi principio? Voy a orar. ¿Pero orar así nomás? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? No, ¿qué dice el texto? Con acciones de gracias. O sea, no es orar así porque, no, es orar con acciones de gracias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el devocional me debe llevar a mí, a tener un principio que yo digo a partir de la fecha, cada vez que yo tenga una angustia, voy a orar en acción de gracias para que Dios me traiga ¿qué? La paz que sobrepasa lo que yo no entiendo. ¿Sí me hago entender? Ese es un principio y lo escribo. Entonces, para ahí es importante que ustedes tengan esos post-it o notas. Entonces, ¿qué van a hacer? Hacen un murito, así como este o como ustedes quieran, y van a empezar a pegar esos principios. Ahí, los van a pegar. Entonces, ¿qué les va a ayudar eso? Les va a ayudar a recordar y van a decir, yo tengo un principio para esto. Proverbios capítulo 6. ¿Cuál es mi principio? No sirvo de fiador. Eso dice Proverbios capítulo 6. Ese es un principio mío. No me pidas que sea fiador porque Proverbios capítulo 6 dice que no debo ser fiador. ¿Listo? Para mí es un principio. Para mí. Puede que para ti no. Para mí es un principio no hacerme tatuajes. Para mí. ¿Ok? Ahí sí cada quien, ese es un principio para mí. ¿Ok? Ahora, lo que no puedo hacer es imponerte mi principio. ¿Ok? Pues o sea, lo uso porque es algo como muy cotidiano. ¿Ok? No te estoy echando vainas. Solamente que es algo que es un principio para mí. ¿Ok? Y hay otras cosas. Entonces, ¿cuál debe ser el final de todo esto? Que yo pueda empezar a tener una relación con Dios basado en su palabra y dejar de tener una relación emocional para empezar a tener una relación devocional. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar una tarea. Igual, si la quieren hacer, me dicen y yo se las envío. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta semana se reúnan así como están y hagan estos devocionales. ¿Se animan? Esa es una tarea.